Empezamos a analizar ahora todo lo que va a venir en el predicado. Hasta ahora habíamos visto el sujeto, empezamos ahora con el predicado. Vamos a ver uno de los objetos que acompañan al verbo, que es el objeto directo. La actriz prepara su actuación. Lo primero que hacemos es encerrar la oración entre corchetes. Lo segundo que hacemos es buscar al verbo, que en este caso es prepara, núcleo verbal. Le pregunto al verbo quién prepara su actuación y eso nos responde el sujeto, o sea, la actriz. La clase de palabra, artículo, función que cumple, modificador directo. Actriz, clase de palabra, sustantivo, función que cumple en la oración, núcleo. Como tiene un solo núcleo, es sujeto simple. Todo lo demás que queda de la oración es un predicado. Es verbal porque tiene verbo y es simple porque solamente tiene un verbo. A partir de ahí vamos a ver que en el predicado hay como una construcción, una frase que continúa y tenemos que ver si esa frase se puede separar por palabras o si realmente es una construcción, que las dos palabras están juntas. Yo podría decir, la actriz prepara su... ¿Tendría sentido su oración? No. ¿Y yo podría decir, la actriz prepara actuación? No. No, tampoco. Eso lo que me demuestra es que su actuación es una construcción que no puede ir separada, que tiene que ir junta. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. ¿En ese orden? Sí, en ese orden. Esa construcción me va a decir qué es lo que está preparando esa actriz. Su actuación va a ser el objeto al que se está refiriendo la actriz. La actriz prepara su actuación. Entonces, actuación va a ser el objeto que está preparando esa actriz. Ahora, para reconocer este objeto, así, caseramente, como quien diría, entre comillas, puedo hacerle al verbo una pregunta. Esto caseramente, entre nosotros, no es que lo vamos a usar como regla general. Si yo le preguntara ¿qué prepara la actriz?, me daría que prepara su actuación, el objeto al que se está refiriendo. Ese objeto se va a llamar objeto directo. ¿Por qué se va a llamar objeto directo? Es un objeto directo porque incide directamente sobre el verbo. Me está diciendo qué es lo que está preparando esa actriz. Entonces incide directamente. Pero hasta el momento no sé cómo comprobar si esto que separé como una construcción es un objeto directo o no. ¿Cómo hago para comprobar que ese objeto directo en realidad es un objeto directo? Entonces me pregunto, ¿cómo hago para comprobar si es objeto directo? ¿Por qué puse OD? Porque van a ser las siglas con las que voy a reemplazar o las que voy a señalar al objeto directo. No voy a escribir toda la palabra. Esto va a reemplazarse por la sigla OD. Entonces, tenemos en este caso un objeto directo. Ahora, yo me estoy preguntando, ¿cómo hago para comprobar si ese objeto directo es objeto directo en realidad o no? Bueno, existen maneras para poder comprobarlo. ¿Cómo es esa manera? Bueno, lo que hago es reemplazar el objeto directo por pronombres. Y acá hay 4 pronombres por el que los puedo reemplazar. Tenemos por un lado a los pronombres la y las, y por otro lado al pronombre lo y los. ¿Cuál es la diferencia? Las está en femenino singular y femenino plural. Los está en masculino singular, masculino plural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para comprobar si es objeto directo o indirecto? Entonces la respuesta sería lo reemplazo.
¿A quién reemplazo? Al objeto directo. Reemplazo al objeto directo. ¿Qué quiere decir? El objeto directo lo voy a sacar. ¿Y por cuál de estos pronombres les parece que lo puedo reemplazar? Tiene que tener concordancia ¿en qué? En género. El género y el número. Entonces, su actuación. La actuación. Bien. Entonces, si yo lo reemplazo, tendría que sacar la palabra actuación y acá pondría la reemplaza. Acá pondría la reemplaza. Entonces, si yo escribiera la oración nuevamente, pondría la actriz la prepara. Estoy reemplazando, sacando al objeto directo y reemplazándolo por el pronombre la. ¿Y dónde va a ir ese pronombre la? Siempre el pronombre, cuando lo reemplazo, va a ir delante del verbo, nunca atrás. ¿Qué quiere decir? Lo saco de este lugar al objeto directo, lo reemplazo por uno de estos 4 pronombres y lo agrego delante del verbo. No es en el sujeto. Si yo analizara esta oración, obviamente la pongo entre corchetes. Dijimos que prepara es el núcleo verbal. ¿Quién prepara? La actriz. Este era el sujeto, la, modificador directo, actriz, núcleo. Y la prepara es predicado verbal simple. ¿Qué función va a cumplir la? Modificador directo. No, es un artículo. No es un artículo. Objeto directo. Objeto directo. ¿Por qué objeto directo? Porque ¿a quién está reemplazando este la? Objeto directo. Está reemplazando al objeto directo. No le puedo poner que es un artículo, porque en este caso no es un artículo. Entonces, ¿cuál va a ser la función de estos pronombres personales que van a cumplir en la oración, en el predicado, en el objeto directo? La función que van a cumplir va a ser la del objeto directo, ¿sí? No son artículos, son pronombres, como bien dice acá. Entonces, la función que van a cumplir dentro de la oración va a ser objeto directo. ¿Dónde voy a escribir cuando reemplazo ese objeto directo? ¿Delante de quién, Teodoro? Delante del verbo. Entonces, vamos a escribir acá como nota importante, lo reemplazo y escribo el pronombre delante del verbo y lo marco como objeto directo. Ahora, analicemos un poquito más. Su. ¿Qué clase de palabra es? A ver si recuerdan, porque nosotros ya vimos las clases de palabra. ¿Qué clase de palabra es? Es un adjetivo posesivo. Y dijimos que los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos. ¿Qué clase de palabra es actuación? Sustantivo. ¿Qué función cumple en la oración? Bien, por lo tanto esta es una oración bimember porque tiene sujeto y predicado. Si el objeto directo hace referencia a una persona o a un animal, se debe comenzar con la preposición a. Bien, veamos un ejemplo de esto. Bien, la oración dice así. El periodista
entrevistó a Messi. Si analizamos la oración, otra vez tenemos que lo primero que hacemos es encerrarla entre corchetes. Lo segundo que hacemos es marcar el verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo? El periodista entrevistó a Messi. Entrevistó es el núcleo verbal. Si le preguntamos al verbo quién entrevistó, eso nos da el sujeto. Vamos a ver que el clase de palabra es un artículo, cumple la función de ser modificador directo. Periodista, clase de palabra sustantivo, cumple la función de ser núcleo. Y todo lo que nos queda es el predicado. Es verbal porque tiene un verbo y como tiene uno solo va a ser verbal simple. Bien. Ahora, nosotros habíamos visto que, dije entre comillas, entre nosotros, caseramente, como para que ustedes se acostumbren, le preguntamos qué al verbo para que eso nos diera una idea si es un objeto directo o no. ¿Por qué digo que lo usamos caseramente y ahora y después lo vamos a dejar de usar? Porque esto trae confusión. A medida que sigamos avanzando en el predicado, analizando otras palabras que acompañan al verbo, va a traer confusión con otras preguntas que se hacen para circunstanciales o para otra clase de construcción. Entonces, en este caso, ¿le podríamos preguntar qué entrevistó el periodista? No, ¿A quién? Podríamos preguntar en este caso, ¿a quién? Otra vez, entre comillas y hablando caseramente entre nosotros. Entonces decimos, separamos esta construcción. Vamos a ver qué es. Todavía no sé qué es. Pero yo les dije que había una manera de darnos cuenta, de comprobar si esa construcción que dice a Messi se convertía en un objeto directo o no. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? A ver si alguien recuerda, mirando el pizarrón, pueden deducirlo. Objeto directo. ¿Qué era lo que teníamos que hacer y para darnos cuenta si era en realidad un objeto directo o no? ¿Gonza? Pero hacerlo o ¿Qué tendríamos que hacer? poner lo atrás del predicado. ¿Lo atrás del predicado? No. Adelante del verbo. Bien, pero para poner ese lo delante del verbo, ¿qué teníamos que hacer con lo que era supuestamente? Reemplazar el... Bien, ahí está. Esa es la palabra clave, chicos. Tengo que reemplazar. Cuando uno habla de reemplazar, fíjense que si nosotros hablamos, tengo que reemplazar esta pieza del auto. ¿Vas a dejar la misma? No, hay que reemplazarla. Si yo digo, tengo que reemplazar a este jugador, ¿vas a dejar el mismo? No, se reemplaza, se saca y se pone otro. En este caso es lo mismo, yo estoy reemplazando, muy bien lo que dijiste. Tengo que sacar a Messi y reemplazarlo ¿por qué? ¿O por quién? Por el otro. Bien, tendríamos que reemplazarlo por un pronombre. ¿Cuál de esos pronombres va a concordar? Obviamente en género y en número, porque no puedo poner cualquier pronombre. Yo podría decir el periodista, clink, 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 entrevistó. Bien, ¿cuál les parece que sería el que mejor concuerda en este caso? Lo, bien, quiere decir que en este caso esto va a ser que esta construcción que dice a Messi, que teníamos un signo de pregunta, va a hacer que nos dimos cuenta y comprobamos que en realidad es que es un objeto directo. Bien, ¿cómo nos dimos cuenta que era un objeto directo esto? Porque se puede reemplazar. Bien, y ese reemplazo al objeto directo, ¿dónde lo escribíamos? Antes del núcleo verbal. Bien, si tuviéramos que analizar esta oración, sería exactamente igual que la otra, ¿no es cierto? Primero que nada, encerramos la oración entre corchetes, buscamos al verbo, que sigue siendo el mismo, marcamos el sujeto, que era el periodista, el modificador directo, periodista núcleo, por lo tanto, sujeto simple. Todo lo que queda acá es predicado verbal simple y lo... ¿Cuál es la función que va a cumplir? Porque no es un artículo acá. Va a cumplir la función de ser objeto directo.
Bien, ¿y a quién estaba reemplazando este objeto directo? A mesa. A mesa.